Bueno, muy bien, la necesidad de una ley integral PYME en la Argentina. Hace tiempo que se viene mencionando esta situación y bueno, ¿y qué hacer con las pymes con una situación de referencia económica muy preocupante? Desde el Movimiento Nacional PYME, en el inicio de la pandemia, refieren que se dieron a la tarea de convocar empresarios de la pequeña y mediana empresa distribuidos por todo el país para repensar la economía argentina. El camino, se han tomado conciencia del lugar que se ocupa Monapi, un 65% del empleo en nuestro país y un 42% del PBI. Vamos a hablar con Francisco Leruzzi, referente del Movimiento Nacional PYME, Córdoba. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, Ezequiel. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poquito el audio, lo escuchamos ahí con alguna interferencia, Francisco. Esta necesidad concreta, Francisco, que tiene una ley integral PYME y un proyecto enviado, ¿cuáles serían los aspectos más importantes de este proyecto de ley que han tratado? Bueno, Ezequiel, en primera medida, como hemos mencionado en otro momento, vamos a recordar brevemente algunos datos de importancia que recién mencionaste, donde las pymes aportan el 42% del PBI, donde generan más del 65% de trabajo en la Argentina, es el sector productivo más eficiente de la economía argentina. En base a esto se elaboró un proyecto de ley de fomento al trabajo para incrementar puestos laborales, salir de esta crisis económica en la cual vivimos ya hace más de 40 años. Y hay varios puntos donde se ha trabajado en base a todos estos datos reales. A noviembre, diciembre del 2019, hay algunos datos de valor que ya hoy tenemos, donde teníamos antes el 1,5% de acceso al crédito, ya, bueno, post pandemia eso se acomodó un poco y está en el 1,7% de acceso al crédito, pero la realidad es que las pymes están complicadas, hay mucha deuda, y toda esta cuestión de devaluación, la inflación misma, en fin, y que el poder adquisitivo de los argentinos ha bajado mucho, eso también baja el consumo y perjudica a todo el sector. Y tampoco las políticas ni económicas ni las políticas de Estado acompañan para fomentar esto. Entonces, de Monapi elaboramos un proyecto de ley que se llama Ley Integral PYME, donde hay puntos que te voy a mencionar que proponemos reducción impositiva y fiscal, eliminar régimen de retención y percepción de impuestos, la reducción de impuestos a los ingresos brutos al 1% en todas las jurisdicciones, eliminar en 2 años el impuesto al débito y el crédito bancario desde el 50% de reducción a llegar a un 100%, que son todos impuestos que asfixian y complican, digamos, el desempeño o hacer más productivo y la generación de riqueza por medio de las pymes, que genera el 42% del PBI, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue hay también sí. ¿Cómo? Sí, adelante, Francisco, dale. Hay promoción, otros puntos, promover las exportaciones reduciendo al 0% el derecho a exportación, a través de incentivos de simplificación y procedimientos y eliminando la extorsión del tipo de cambio en las liquidaciones de divisas. En fin, hay muchos puntos que se tratan dentro de esta ley integral PYME, pensando en la generación de empleo, pensando en el fomento y generación de nuevas pymes y también contribuyendo y ayudando a que las que están en pie continúen en pie, ¿no? Claro. Que hoy están la gran mayoría en la cuerda floja y tienden, digamos, a desaparecer, sí, en vez de permanecer, y tampoco hay fomento a la generación de más pymes, ¿no? ¿Cómo se fue gestando este trabajo de campo y qué actores incluyó y qué tiempo de trabajo, Francisco, les ha llevado? Monapi se genera o se crea en plena pandemia, y ya llevamos casi 2 años de trabajo. Todo el primer parte del trabajo fue de relevamiento,
donde relevamos la realidad económica de las pymes y en qué estado se encontraban y se encuentran. Y puedo agregar otro dato donde aún hoy las pymes se encuentran en una capacidad ociosa por medio del 50%. Hay muchos datos de valor que tenemos, y en base a eso dijimos que la salida real de la crisis económica argentina es poniendo foco en las pymes, ¿no? Y generando trabajo. Es por ello que, como he mencionado en otra charla contigo, Ezequiel, hemos hecho, digamos, un estudio por medio de la FOP, que es la Fundación Observatorio PYME, para buscar verdad empírica sobre esto, donde la FOP menciona que 2.167.000 puestos laborales se generarían en el lapso de un año si esta ley, tal cual está redactada, se aprueba, ¿no? ¿De qué depende el avance, Francisco, de este proyecto de ley? ¿Cómo está prevista la presentación y qué expectativas tienen? Estamos, también esto hemos hablado, estamos hablando con todo el poder político, con las diferentes frentes del sector político, presentando para que conozcan, para que la lean, para que la estudien, para que colaboremos entre todos, tanto nosotros con el poder político y también con el sector sindical, en fin, para que logremos hacer conocer esta ley y pueda llegar a la Cámara de Diputados y luego a la de Senadores, y que en algún momento sea aprobada. Creo que todos buscamos lo mismo, que queremos generar puestos laborales, queremos salir de esta crisis. Ya hemos probado muchas recetas y mismas recetas durante años que no han dado resultados, y nosotros entendemos desde nuestro lugar que esta receta o esto que nosotros estamos planteando es la real salida de la crisis. Es por ello que tenemos mucha fe de poder lograrlo. No te puedo hablar de tiempo, no te puedo hablar de fechas, porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, mañana estaría siendo aprobada esta ley ya. Claro. Pero bueno, hoy estamos hablando con todos y llevando la voz de las pymes y este proyecto de ley para que sea escuchado, analizado y sea posible llevar al Senado. Francisco, hablabas de capacidad ociosa de las pymes. ¿En qué sentido y cuáles serían los factores por la que tienen hoy capacidad ociosa varias pymes en nuestro país? Y esa capacidad ociosa se genera primero porque no están las condiciones dadas para explotar o hacer rendir al 100% cada una de las empresas, desde lo laboral, desde insumos, desde en fin, un montón de cuestiones, ya sea tributarias y demás, que traban el proceso de producción y de crecimiento de cada una de las pymes, digamos. Eso, tener en cuenta los proyectos dentro de empresas que no pueden ser sacados o llevados a cabo por un montón de cuestiones que le hemos mencionado recién, ¿no? Francisco, ¿cuál es el valor diferencial o no que tienen las pymes en Córdoba respecto al país? ¿Cómo estamos? Te diría que estamos, bueno, en Córdoba hay un cierto diferencial respecto al resto de las provincias del país, y tiene que ver mucho, digamos, con la gestión de Córdoba, que más allá de que hay peronismo, se acompaña bastante de la producción, se acompaña bastante de las pymes, o más que en el resto de las regiones. Pero si marcamos las medidas, no es que el diferencial es muy alto o hay gran diferencia con el resto, ¿no? Porque hay una política de Estado que viene del Estado Nacional que se debe respetar, y eso hace complicar que Córdoba pueda ser aún más diferente del resto, ¿no? Bien. Bueno, Francisco, vamos a abogar porque esta ley integral PYME tenga el resultado esperado, que lleve el tiempo que tiene que llevar para el debate y demás, pero creo que es una medida realmente interesante para recomponer un poco el tejido social y económico roto que tiene nuestro país, ¿no? Sin duda, y estamos totalmente convencidos de eso, y los argentinos pedimos por esto, ¿no? Así que bueno, pueden entrar a monapi.com.ar, ahí pueden ver el estudio del FOP, de la Fundación Observatorio PYME, como así también pueden leer
el bosquejo del proyecto de ley. Francisco Leruzzi de Monapi Córdoba, gracias por el tiempo. Gracias, aquí a vos. Saludos. Buenas tardes. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Bella Tarde Argentino. Ya venimos.